Son las 8:11 de la mañana y queremos saludar a esta hora a la diputada por la región metropolitana del Partido por la Democracia y ex ministra de Salud, Elia Molina, para conversar sobre la polémica que ha generado el anuncio del presidente de la República de avanzar en el debate legislativo sobre la despenalización de la interrupción del embarazo. Aborto, dicen otros de manera más resumida. Diputada, ¿cómo está? Buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Buenos días, gracias a usted por la invitación y saludos a todos los radioescuchas también. ¿Cómo recibe el anuncio del presidente? Bueno, la verdad que la cuenta pública del presidente fue bastante extensa, casi más de media hora habló de seguridad, de educación, otro tanto, salud, eh, productividad, el lanzamiento de una política económica. Creo que dedicó no más de 3 minutos, creo yo, a anunciar que iba a reponer o iba a enviar un proyecto el Estado con respecto a la interrupción del embarazo sin causales, ¿ah? Mm. Eh, o legalización del aborto, podría decirse también. No decirse aborto libre, porque el aborto libre significa que no tiene ninguna regulación, que se puede interrumpir en cualquier periodo del embarazo. Yo creo que es una discusión que Chile tiene que dar. Chile y todos los países del mundo la han dado. Toda Europa, prácticamente toda Asia, toda Norteamérica, México, Canadá, Estados Unidos, tienen realizado el aborto sin causales. No es que seamos ningunos primarios, es América Latina, está Argentina, Uruguay, que ya han trabajado el tema, y en África usted puede ver también muchos países en los cuales no está legalizado, pero en el resto del mundo desarrollado está absolutamente regulado, incluso en países muy religiosos, musulmanes, etcétera. Entonces, me parece que es un tema que se tiene que discutir, que no es un tema que esté prohibido hablar. No me parece que haya generado este revuelo tan grande como que opaca al resto de la cuenta pública, que fue muy extensa y profunda en algunos aspectos, Ujú. en otros no tanto. Entonces me parece que la democracia no limita ningún tema para discutir y no entiendo realmente eh, esta, esta anulación prácticamente de la cuenta pública y solo valorar este anuncio que es realmente un anuncio de un proyecto que se piensa mandar para empezar una discusión. O sea, cuál es el objeto de esa crítica tan profunda que se ha hecho y que todos los medios están preocupados. Yo entiendo que estemos preocupados, pero estemos preocupados como pueblo, como sociedad, de reponer, ¿no es cierto?, derechos en la salud sexual y reproductiva de las mujeres, el derecho de las mujeres a poder decidir sobre su cuerpo. Y en ese contexto yo creo que es un tema que nunca pierde actualidad, porque si usted lo piensa, yo por lo menos como médico también es un tremendo problema de salud pública, Sí, porque obviamente que las personas sin recursos, que son la mayoría en este país, acuden a abortos clandestinos, ponen en peligro su vida, se terminan con grandes infecciones, que llegan al sistema de salud al final y generan no solamente esfuerzo, sino que también gasto y vidas. Por lo tanto, no es un tema banal, es un tema que hay que conversar y es un tema de derechos humanos. Chile ha firmado y ha ratificado en las Naciones Unidas los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos, y dentro de esos derechos humanos están los derechos de las mujeres a poder tener alguna autoridad sobre su propio cuerpo, es un derecho. Y por otro lado, creo yo de que he usado también políticamente este tema para dividir, para poner de un lado los buenos, los malos, ¿no es cierto?, los pro vida, los asesinos. Eh, yo creo que una ley no promueve que se haga aborto, regular el aborto no significa ni promoverlo ni que aumente. En la mayoría de los países, una vez que se legalice el aborto, no había aumento de aborto. Por lo sí. tanto, la evidencia internacional no muestra que el hecho de regular signifique que realmente, porque si nosotros contáramos hoy día todas las personas que abortan son muchas.
son Dipu- muchas, pero sí. los pobres abortan en muy malas condiciones y es muy peligroso. Diputado, ¿usted se acuerda del fin de año del 2014, no? Hace, Claro, hace casi 10 años. Yo sé que usted se acuerda muy bien. Si me permite, le recordamos a quienes nos están escuchando. En diciembre del año 2014 usted era la ministra de Salud de la presidenta Bachelet, ¿no? sí, Dio una entrevista y dijo textualmente lo siguiente: en todas las clínicas cuicas muchas familias conservadoras han hecho abortar a sus hijas. Por estos dichos tuvo que presentar su renuncia. así fue. Y ya han pasado casi 10 años desde aquel momento, ¿no? Diciembre del año 2014. Sí, Da la impresión que el país ha cambiado un poco. Yo me voy a permitir dar una opinión al respecto, ¿no? Lo que ocurrió en el 2014 visto desde afuera parece una sobrereacción, ¿no? Que la lleva a renunciar. Eh, ¿Qué reflexión podría hacer sobre cuánto ha cambiado o no el debate sobre este tema en estos 10 años transcurridos desde que usted tuvo que renunciar por lo que dijo sobre este mismo tema? bueno, yo creo que en el ámbito político polarizado que tenemos hoy día, el tema sigue siendo, entre comillas, un poco tabú, un poco mirado solamente como un tema valórico, lo cual yo no estoy de acuerdo. Pero sí ha cambiado, porque después de lo que yo dije, que de alguna manera, ¿por qué presenté la renuncia? Porque había recursos de amparo de todas las clínicas y de partidos políticos y de personas naturales que presentaron recursos de amparo en contra del gobierno por lo que yo había dicho. Y yo era ministra de Salud, se supone que los ministros en general no damos opiniones personales y esta era una opinión personal mía. Mm. Y por eso renuncié. Y no me arrepiento para nada, porque partió un poco de ahí el abrir la discusión más sobre el aborto de las tres causales, que era parte del programa de la presidenta Bachelet. Entonces, creo que se aprueba esa ley, creo que fue un gran avance, un gran paso, ¿no es cierto?, con las tres causales, pero, pero no podemos por eso obviar la discusión sobre un tema, como le digo, que en todas partes del mundo se ha dado y que en los países desarrollados eso ni siquiera se discute, ni siquiera es tema. Sí, diputada, cuesta, es como si, los códigos con los que habláramos en Chile sobre este asunto fueran incompatibles con los de el orden internacional, ¿no? O sea, yo a propósito de esto he leído mucho las sucesivas declaraciones de la ONU, los convenios suscritos que han sido ratificados por Sí, Chile, así es, lo que dice la OMS, lo que dice Amnistía tal cual. Internacional. Pero acá en Chile la decodificación de eso es que se trata de un debate valórico, ¿no? Y no un debate de derechos y de salud pública. Bueno, ¿Qué, qué- bueno, es propio de algunos grupos políticos conservadores. También, por supuesto, está la Iglesia. Yo respeto tremendamente una posición de la Iglesia o del arzobispo Chomalí con respecto a esto. Yo lo respeto porque son mandatos de la Iglesia. Los que son parte de esa Iglesia, creyentes, tienen que seguir si quieren esos principios, pero no porque sean de la Iglesia, porque no me refiero solo a la católica, me refiero a cualquier otra iglesia evangélica, musulmana, judía. Eso es la iglesia o los dogmas de la fe son aplicados para aquellos que creen en esos dogmas, pero el Estado no puede legislar basado en los principios de religiones, porque nosotros somos un Estado laico. Chile es un Estado laico, hace muchos años, de muchas décadas, que se separó la Iglesia del Estado y el Estado tiene que buscar, ¿no es cierto?, cumplir con los mandatos que ha firmado y ha ratificado y también entonces mirar cuáles son los problemas que se generan al no estar legalizado. ¿Ah? Y en ese contexto también es un tema social, es un tema eh, de tipo de salud pública, y no lo veo yo como un tema valórico. Ujú. Ahora, legislar sobre eutanasia no significa promover la eutanasia. Legislar sobre el matrimonio homosexual no significa que se esté promoviendo matrimonios homosexuales o si se
genera una legislación sobre el aborto, no significa que se esté promoviendo el aborto, solamente se están generando los marcos legales, los marcos técnicos con que se deben hacer las cosas. Y en ese contexto, por supuesto que una ley de aborto universal, libre, no es libre porque no es que a la gente aborte cuando quiera y donde sea, no. Esto es una legalización que comprende los servicios que el Estado va a prestar, los márgenes que ponen, tiempos de hasta qué periodo de la gestación, hasta qué periodo del embarazo, cuántas semanas, dónde, cómo, quiénes. Entonces, la verdad es que a mí me parece un uso muy conservador, muy anticuado, por decirlo de alguna manera, de hacer análisis de las cosas. Entonces inmediatamente se pone, es que ustedes no son pro vida. Yo soy un médico, soy pediatra, soy absolutamente pro vida, me pasé la vida entera trabajé en las unidades de cuidado intensivo, me dediqué después a la nefrología, trabajé con problemas muy complejos, luchando por la sobrevida de los niños. A mí, ¿qué me puede decir que no soy provida? Pero eso no quiere decir que yo, como legisladora, como política, como ciudadana, no pueda decir de que hay que legislar sobre el tema, hay que discutir, hay que ponerse en un plano racional y no en un plano de usar este tipo de propuestas para separar a la gente entre buenos y malos, lo cual es absolutamente no correcto. Entonces, en ese contexto es que yo defiendo el derecho de las mujeres y defiendo también el derecho del país y del gobierno de turno, cualquiera, a proponer discusiones y leyes que son parte de lo que ha sido el desarrollo en salud pública de todo el mundo. Sí. Estamos conversando con la diputada Elia Molina. Diputada, mientras estamos teniendo esta entrevista, hay cosas que siguen ocurriendo en nuestro país, nos guste o no, ¿no? Y ahí a lo mejor usted puede precisarlo mejor. Sigue habiendo una diferencia en la cantidad de embarazos adolescentes entre los sectores populares y los sectores más acomodados. Absolutamente. Y es legítima la pregunta de por qué en los sectores acomodados no ocurre. Una hipótesis me imagino que sería porque hay más educación, pero la otra sería porque los abortos se realizan, ¿no? En los sectores populares en muchas más malas Bueno, condiciones. exacto. Uno tiene, Estas leyes, sí. sí, No, estas leyes con esto apuntan, finalizo y le doy sí, la palabra, ¿no? diga. Y uno tiene también referencias de que cuando una mujer se hace un aborto, haya o no ley, lo hace a escondida de los seres queridos, recurriendo a una amiga que la acompañe, en un lugar así medio privado, completamente desprovisto de cualquier posibilidad de reaccionar frente a un deterioro repentino del estado de salud. Y así sucesivamente. Y ahora me callo y le doy todo el tiempo para que se explaye, diputada. Lo que yo estoy diciendo es una descripción, ¿no?, que ocurre en el Chile actual, estemos o no a favor del aborto. O sea, es algo que ocurre independientemente de los puntos de vista personales, ¿no? Ya, ahora le doy toda la palabra. Bueno, usted ha dicho cosas absolutamente correctas. O sea, el hecho de que no haya ley, lo único que produce es que los abortos sean clandestinos, sobre todo en las clases populares que no pueden acceder a lo mejor a irse a Argentina a hacerse un aborto porque ahí al lado es legal y no hay ningún problema, te hacen un aborto sin preguntarte nada. O haces otros mecanismos, pero es cuando uno hace leyes tiene que pensar justamente en cuál es el costo social, económico de no tener la ley. ¿Ah? No tener una ley está permitiendo y casi autorizando que la gente acuda a otros mecanismos. Y esos otros mecanismos, para la gente vulnerable, para la gente de menor nivel educacional, es muy riesgoso para su salud. Y ninguna mujer, por lo menos en mi experiencia, le gusta hacerse un aborto. Hacerse un aborto es algo súper traumático y probablemente ninguna mujer dice, ya no importa, total, me hago un aborto. No, no es así.
no es así, pero es la alternativa, no solo para los embarazos adolescentes, también para una mujer que tiene 3 hijos, que trabaja todo el día y que a lo mejor le falló el sistema anticonceptivo que está usando, que es embarazada, no puede tener ese niño porque no puede hacerse cargo, porque es jefa de hogar, porque por las razones que sean. Entonces creo que la mujer tiene el derecho a decidir, ¿ah? El derecho humano, y no, por eso te vuelvo a decir, no es un tema de promover el aborto. ¿Quién va a hacer eso? Nadie. Si nadie quisiera interrumpir nunca un embarazo, pero es un derecho de que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo. Las mujeres no somos un receptáculo de fetos, no, por favor, somos seres humanos con necesidades, con pensamientos, y cada uno entonces va a tomar las decisiones que le correspondan a sus características emocionales, de salud, de religión, en fin. Entonces, pero somos seres libres y tenemos el derecho a poder tener una legislación que apoye nuestras decisiones como seres humanos. La mayoría de los que se oponen al aborto son hombres, claro. Es así, más simple la cosa, ¿ah? Porque no es el hombre en general el que tiene eh, relación directa con lo que pasa alrededor de un aborto. Entonces, a mí no me convence ninguno de los argumentos que dan los políticos de derecha, porque de verdad creo que están haciendo una proclamación que no corresponde a su conducta normal, porque resulta que, ¿qué pasa? Somos pro vida, vamos a estar con la vida, pero cuando el niño nace en una situación de pobreza, no hay ninguna intencionalidad real de esos mismos grupos políticos en generar políticas públicas de protección. ¿Ah? Cuando hemos propuesto los temas de Salacuna, cuando propusimos en algún minuto, no llegó a ser ni siquiera propuesta, pero tuvo una tremenda reclamo de parte de la derecha en la negociación de la reforma tributaria, digamos, pues, perdón, no de reforma tributaria, perdón, de la reforma previsional, habíamos puesto que de ese 3 y 3, un 1% fuera para el tema de las cunas y cosas que pudieran permitirle a la mujer trabajar, porque las mujeres tienen pensiones mucho más bajas que los hombres, porque tienen muchas interrupciones en su vida laboral por razones que el rol de la mujer y el rol cultural de la mujer, el rol social de la mujer, que la mira el mundo, dijéramos, como cuidadora y no como un ser humano que puede tener expectativas, que puede tener desarrollo, que puede hacer otras cosas. Entonces hay muchos factores, hay muchos factores. Si viviéramos en un mundo más justo en este país, la verdad es que a lo mejor no existirían tantos abortos, porque las madres sabrían que podrían tener protección, un sistema de protección social suficiente para poder seguir su vida y su trabajo y su realización también de sus expectativas personales, pero eso no existe solamente para los grupos que tienen un nivel económico más alto. Diputada Elia Molina, le queremos agradecer por esta conversación. Que tenga un buen martes. Muchas gracias por la oportunidad, creo que es bueno que los medios de comunicación toquen estos temas con distintos actores, sectores y también con la gente. Yo creo que al final nosotros dirigimos como que fuéramos directores de una orquesta, pero la verdad es que los que deben tocar la música es la gente y nosotros solamente ser un instrumento para que la voluntad de las personas se traduzca en una ley. Así que ojalá que esto sea una discusión de nivel alto, de nivel constructivo y no una lucha entre los buenos y los malos que me parece absolutamente fuera de tono. Gracias, diputada. Ahí Nada, estaba Elia Molina, como ella dijo, médico pediatra, diputada por el Distrito 10, región metropolitana, en representación del PPD, ex ministra de Salud también, y que, como decíamos, hace una década tuvo que renunciar a su cargo por haber dicho en un medio de comunicación que las familias conservadoras han hecho abortar a sus hijas, y por decir también que en todas las clínicas cuicas muchas familias conservadoras
han hecho abortar a sus hijas. Nos parecía interesante, habiendo vivido esa experiencia desde su lugar de ministra de Salud, su reflexión 10 años después, a propósito de la reaparición de este debate, ahora en su rol de diputada. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación porque hay mucho de lo cual tratar. Yo obviamente nos pone muy contentos de que nos acompañen, así es que vamos y volvemos. Hola, soy Javier Ibacache y les invito a Tomar Palco, un programa para públicos emancipados que hacemos desde el